La mujer que fue captada en video en medio de un complicado incidente en el Expreso 52 acudió a su cita con las autoridades. En medio del incidente se alega que hubo un choque y hasta disparos. Marjorie Ramírez nos tiene la información en exclusiva desde el cuartel general. En efecto, hoy fue citada aquí en el cuartel general de la policía la joven que fue tiroteada en el Expreso 52. La mujer no quiso emitir expresiones, solo que le estaría hablando y dando declaraciones a la policía. Se trata de un incidente ocurrido el 17 de enero, donde se ven dos vehículos, uno impactando al otro. Según el comunicado de la Policía Municipal de San Juan, quienes iniciaron esta investigación, esto comienza por una discusión tras un accidente y acto seguido. En los vídeos que se han visto en las redes sociales se ve un hombre que saca un arma de fuego y le dispara a la mujer, quien resultó herida. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo la mujer cuando llegó aquí al cuartel general para ser interrogada por los agentes del CIC. Pero estás dispuesto a cooperar en la investigación, que es lo más importante. La policía sí. Con la policía Con sí. la policía sí. Que estás dispuesta a dar tu versión frente a la policía. Correctamente. En los vídeos que la policía, de hecho, está en el proceso de autenticar para poderlos utilizar como parte de la prueba de esta investigación, se ve cuando el vehículo conducido por la mujer impacta también al hombre. El hombre ha sido citado próximamente también para ser entrevistado aquí por la policía y no se descartan incluso otras entrevistas que arrojen luz en este confuso incidente. Esa es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Marjorie Ramírez. Seguramente has visto uno de tantos vídeos subidos en las redes sociales en donde aparecen menores de edad. Muchos de esos vídeos tienen el potencial de generar dinero, pero ¿ese dinero va a parar a los niños o se lo quedan sus tutores? Esa es una de las preguntas y con esa pregunta de fondo en el Senado se ha radicado una medida que busca garantizar que los menores tengan un trato justo con el dinero que ayudan ellos a generar y además protegerles en medio de la era digital. Lo que dice la medida y lo que opinan expertos y potencialmente impactados en la siguiente historia. Las redes sociales están llenas de vídeos como estos. El proyecto del Senado 973 pone la mira sobre ellos y busca crear protecciones económicas y de privacidad para menores que aparecen de manera sustancial en contenido digital monetizado en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram. La premisa principal es intentar evitar explotación económica y proteger la identidad digital de los menores. ¡Llega al cine! La actriz y productora Alfonsina Molinari y su esposo Jorge Castro generan contenido digital en el que ocasionalmente aparecen sus hijas y generan ingresos. Me agrada que el gobierno se preocupe por nuestros niños. Me agrada que el gobierno se preocupe por ayudar a la gente a ahorrar dinero. Yo creo que los fideicomisos son maravillosos y la legislación propone que el dinero que ganen los niños en creación de contenido pues se ponga en un fideicomiso y ese es un instrumento que de hecho nosotros usamos porque es un instrumento de ahorro obligatorio en el sentido de que es muy difícil sacar el dinero de ahí para cosas que no son realmente importantes. Según el proyecto de la autoría de Tomás Rivera Chats, los padres, tutores o adultos cuyo contenido digital genere ingresos deberán depositar en un fideicomiso a nombre del menor el mínimo del 30% del ingreso bruto generado donde participe el menor, una cantidad que aumentaría hasta un 50% si el niño o niña aparece de forma principal o constante. Ese dinero no podrá retirarse hasta que cumpla 21 años de edad. La medida incluso le da poderes a los menores para reclamaciones activas por el uso de su imagen una vez sean adultos. Si se convirtiera en ley y la persona no cumple y ese menor cumple 21 años, puede reclamar el dinero que no se le pagó y podría reclamar incluso también la eliminación del contenido donde aparece. Pero aunque está de acuerdo con la intención de la pieza, Alfonsina cuestiona por qué las protecciones se limitan solo al contenido digital. Hay niños que hacen cine y hacen televisión y hacen teatro. Hay niños que son deportistas. Hay niños que pueden ser muy avanzados en otras áreas y ganan dinero en otras áreas antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces, ¿por qué una legislación específica para creadores de contenido
no entiendo por qué. Precisamente, la erradicación de un proyecto como este podría abrir la puerta a una discusión más amplia sobre diferentes actividades que permiten la generación de ingresos para menores de edad, fuera del ámbito digital. Por ejemplo, el arte, la televisión o el deporte. ¿Están permitidas estas prácticas a la luz de la Constitución de Puerto Rico? Y si no, ¿qué se hará al respecto? Abriría la puerta a la conversación. Si el niño está involucrado, la niña, en una actividad que genere ingreso para quien organiza esa actividad. Una discusión que apenas comienza en momentos en que la llamada economía digital sigue ganando terreno en un mundo en constante evolución. Así que la mesa está servida, ahora comienza la discusión y habrá vistas públicas para discutirlo. Esta legislación toma como base regulaciones que ya han sido implementadas en lugares como Minnesota o California y que pretenden, como decíamos, proteger los derechos de estas personas que son menores de edad y que no tienen necesariamente las herramientas en ley para poder consentir el uso de su imagen. Aquí se acabó todo. Con esa frase, el cantante de reggaetón Zion dio por terminada la detención que lo mantuvo por más de 20 horas bajo arresto de la policía de Río Grande. Su detención se produjo tras denuncias sobre un supuesto secuestro y por manejar bajo los efectos del alcohol. Ivette Sosa nos tiene sus expresiones. Félix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido en el ambiente de música urbana como Zion, fue intervenido anoche por la policía mientras conducía su vehículo, alegadamente en estado de embriaguez. El cantante de 44 años transitaba por la Ruta 66 en compañía de otras 2 personas. Otro vehículo en el que viajaba una pareja había compartido con el trío por el día en Fajardo. Él es detenido inicialmente por una llamada que surge al distrito de Luquillo alegando un secuestro. Esa llamada describe los vehículos que fueron intervenidos y eventualmente a raíz de esa intervención surge el asunto del estado de embriaguez. La alegada secuestrada iba en el segundo vehículo. Él está tranquilo, ¿verdad? Ha estado, se le realizó la prueba de alcohol, ¿verdad? El protocolo pertinente. Punto 27. Zion permanecía desde anoche en la celda del cuartel de Río Grande, pero a media mañana fue transportado al CDT de ese municipio tras sufrir un quebranto de salud. Al salir de ese recinto, se defendió de las imputaciones de secuestro y violencia doméstica. ¿Qué te hicieron en el CDT? Pregúntale. No, que no me sentía, tenía ansiedad y pues quería ir a asegurarme que estuviera bien. Ni hay secuestro, ni hay violencia doméstica, ni hay agresión a cualquier dama. Durante la intervención de anoche se ocupó un arma de fuego para la cual el exponente de música urbana posee licencia. Se desconoce al cierre de esta edición si la Policía de Puerto Rico obtendrá una orden de registro y allanamiento para poder buscar dentro de su vehículo. Esta tarde el reggaetonero fue dejado en libertad. Una vez fuera del cuartel, explicó lo sucedido con las 2 féminas que supuestamente conoció en Palomino. Nada que tuve que ver. Pelearon 2 mujeres allá. ¿Son amigas tuyas o alguna de ellas tu pareja? Las conozco, no, ninguna es mi pareja. No. Estaban con nosotros en el bote. ¿De dónde sale lo de secuestro y lo de Ley 54? Eso es lo que no sabemos. A las personas que estaban allí, que vieron la pelea de ellas 2 y todo lo que pasó entre ellas y cómo terminaron discutiendo y toda la cosa, y una de ellas pues quiso mentir y quiso inventarse algo. Al cierre de esta edición, el Departamento de Justicia determinó no radicar ningún cargo hoy, ni siquiera el caso de embriaguez. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Bueno, cada vez son más las personas que caen en esquemas fraudulentos electrónicos y el año pasado esos esquemas le costaron al consumidor 12.500 millones o si nos vamos al inglés 12.5 billones de dólares en los Estados Unidos. Esa cifra incluye, claro está, Puerto Rico, a donde las principales víctimas son, ¿saben quién? Nuestros adultos mayores. Y hoy el secretario de DACO anunció la creación por orden administrativa de una nueva unidad para la detección de esquemas fraudulentos. De entrada, luce como una buena iniciativa, pero a juzgar por las respuestas del propio secretario, la agencia tiene limitaciones para alcanzar su objetivo. Además, surgen muchos cuestionamientos porque en Puerto Rico ya hay agencias con funciones similares, como por ejemplo PRITS, la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía y la Unidad Antifraude del Departamento de Justicia, entre otras.
El secretario del DACO anunció lo que describió como la nueva unidad para la detección de esquemas fraudulentos. A su juicio, será una herramienta para orientar mejor y responder con mayor rapidez a los esquemas fraudulentos que afectan a los consumidores, principalmente adultos mayores. Sin embargo, el propio secretario admitió que no contará con nuevos recursos ni mayor presupuesto, pese a que DACO es una de las agencias que más problemas de recursos arrastra, lo que limita su poder de fiscalización. Puede ser una persona, puede ser varios de mis ayudantes especiales, puedo ser yo mismo. Se sorprendería la cantidad de personas que a mí me paran en la calle para decirme he sido víctima, me envían un texto, me escriben. Enfatizó en que monitorearán redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto, porque notan que con la inteligencia artificial aumentó la sofisticación de estos esquemas de fraude electrónico. No obstante, Torres Montalvo reconoció que su equipo no cuenta con la capacitación adecuada para identificar los riesgos asociados con estas tecnologías. Como parte de este ejercicio los vamos a estar adiestrando. Esta fue la primera conferencia de prensa en su oficina desde que fue confirmado y la mayor parte del tiempo la pasó intentando defender y justificar su propuesta ante los insistentes cuestionamientos sobre si no era mejor fortalecer las funciones básicas de la agencia, contratar mayor personal y mejorar su capacidad de fiscalización. Pero la cantidad de empleados no debe ser excusa para no hacer el trabajo. Nosotros lo estamos haciendo, somos un poquito más de 130 empleados y con todo eso DACO, yo te diría que prácticamente todos los días salen las noticias con un asunto de protección al consumidor. Así que en ese ejercicio, más que venir a quejarme o a llorar de que somos poquitos, mis empleados saben que nosotros venimos a trabajar. Rechazó que esta iniciativa se trate de una duplicidad de funciones, porque en la misma conferencia de prensa, la procuradora de las personas de edad avanzada aseguró que tiene una unidad similar para investigar estos casos, al igual que lo reconoció el propio jefe de PRITS con su oficina de evaluación de incidentes cibernéticos. Recibimos querellas y las atendemos a través de Protección y Defensa, que es una procuraduría auxiliar que tenemos. Diariamente incluso recibimos correo electrónico, recibimos llamadas telefónicas, personas víctimas que, ¿verdad? Como estamos hablando ahora mismo en el público más vulnerable es las personas de edad mayores. Forma ustedes lo que está pasando para que entonces usted eduque. Nosotros normalmente, y los compañeros saben, estamos en comunicación constante. Esto es trabajo en equipo todo el tiempo. Ahora lo que nosotros estamos haciendo bajo esta estructura. De hecho, habían legisladores también ahí porque la idea es convertir esto a nivel de ley. En esa conferencia de prensa le solicitamos al secretario del DACO la cantidad de querellas que tiene la agencia sin resolver, pero nos indicaron que el sistema no puede dar ese dato porque no tiene la capacidad de recopilarlo. Hay que hacerlo a mano. El secretario aseguró que anualmente le salvan entre 10 a 12 billones de dólares a los consumidores, aunque admitió que esa cifra solo se basa en resoluciones a favor del consumidor porque no corroboran si realmente el consumidor logra recuperar su dinero. Southwest Airlines cambia su ADN, el fin de los asientos abiertos y lo que realmente significa para los viajeros. Durante más de medio siglo, Southwest Airlines fue una anomalía orgullosa dentro de la aviación comercial estadounidense. Mientras el resto de las aerolíneas avanzaban hacia modelos cada vez más segmentados, con tarifas escalonadas, cargos adicionales y jerarquías visibles dentro de la cabina, Southwest defendía una idea sencilla y casi romántica: asientos abiertos, abordaje rápido y una experiencia que, al menos en teoría, ponía a todos los pasajeros en igualdad de condiciones. Ese capítulo llegó a su fin. A partir de esta semana, Southwest comenzó a implementar uno de los cambios más profundos de su historia: la asignación de asientos. Desde ahora, los pasajeros ya no competirán por encontrar el mejor lugar dentro del avión al momento de abordar. En su lugar, deberán aceptar un asiento asignado o pagar más por elegir uno preferido cerca de la parte delantera de la aeronave o con mayor espacio para las piernas.
No es solo una modificación operativa, es un giro estratégico que redefine la identidad de la aerolínea y cambia de manera directa la experiencia del viajero frecuente, del pasajero ocasional y de las familias que durante décadas entendieron a Southwest como la aerolínea diferente. El último día del sistema que la hizo famosa. El lunes fue simbólicamente el último día del antiguo ritual. Pasajeros atentos al reloj, aplicaciones abiertas exactamente 24 horas antes del despegue, dedos listos para hacer check-in y asegurar un lugar en el codiciado Grupo A. Para muchos era casi un juego, para otros una fuente constante de ansiedad. El sistema de asientos abiertos funcionaba de la siguiente manera. Quienes se registraban primero recibían una mejor posición de abordaje y por ende mayores probabilidades de encontrar un asiento junto a la ventana o el pasillo. Quienes llegaban tarde al proceso quedaban relegados a los grupos B o C con altas probabilidades de terminar en un asiento central. Durante años, Southwest defendió este modelo como una forma eficiente de reducir el tiempo en tierra, acelerar el abordaje y maximizar el uso de aeronaves y tripulaciones. Esa eficiencia fue una de las razones clave por las que la aerolínea logró mantenerse rentable durante décadas, incluso cuando competidores atravesaban crisis financieras. Pero el modelo empezó a erosionarse desde adentro. Cuando lo abierto dejó de ser democrático, con el tiempo, Southwest incorporó opciones de pago para mejorar la posición en la fila de abordaje. El pasajero que podía pagar obtenía ventaja. El que no debía aceptar lo que quedara. Aquella igualdad original comenzó a diluirse, generando frustración entre viajeros frecuentes y ocasionales por igual. Además, el comportamiento de los pasajeros cambió. En un entorno donde casi todas las aerolíneas permiten seleccionar asiento con antelación, muchos clientes empezaron a percibir el sistema abierto como una desventaja, no como un beneficio. No saber dónde se sentarían hasta entrar al avión se volvió, para una mayoría, una fuente de estrés innecesario. Los estudios internos de la compañía fueron claros. Una gran parte de los viajeros encuestados afirmó haber elegido otra aerolínea precisamente por el sistema de asientos abiertos. Así funcionará el nuevo modelo. Con la eliminación de los grupos A, B y C, Southwest introduce una estructura de 8 grupos de embarque. Ya no habrá columnas metálicas numeradas en las puertas. En su lugar, los pasajeros se organizarán en 2 filas alternadas cuando llegue el turno de su grupo. Las tarjetas de embarque rediseñadas mostrarán claramente el asiento asignado y el grupo de abordaje. Las reservas de hasta 9 personas, incluidas familias, serán colocadas en el mismo grupo, una medida pensada para evitar separaciones innecesarias. La aerolínea ahora ofrece distintos niveles de asientos estándar asignados al momento del check-in, asientos preferenciales cerca de la parte delantera del avión cerca,
Asientos con espacio adicional para las piernas Elanore. Embarque prioritario disponible por un cargo adicional en ciertos vuelos. Los pasajeros que compren asientos con mayor espacio para las piernas serán ubicados en los grupos 1 y 2. Los clientes con tarifas premium y los viajeros con mayor nivel de lealtad también accederán a mejores ubicaciones y prioridad de embarque. Quienes opten por tarifas básicas previsiblemente quedarán en los grupos 6 a 8. Cambios que llegan en cadena. La asignación de asientos no es un ajuste aislado, forma parte de una transformación más amplia. En mayo de 2025, Southwest ya había eliminado otra de sus señas de identidad, la política de equipaje vuela gratis. Para la mayoría de los viajeros ahora existen cargos por maletas, alineándose con las prácticas de las demás grandes aerolíneas estadounidenses. También se modificó la política para pasajeros que necesitan espacio adicional. A partir de ahora, quienes no puedan acomodarse dentro de los reposabrazos de un solo asiento deberán comprar un asiento extra con antelación. Aunque siguen existiendo reembolsos, estos ya no están garantizados y dependerán de la disponibilidad y del tipo de tarifa adquirida. El trasfondo económico. La pregunta es inevitable: ¿por qué tantos cambios ahora? La respuesta está en la presión financiera. Inversores y analistas han exigido a Southwest una mayor rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo. La aerolínea con sede en Texas se enfrenta a costos crecientes y márgenes más ajustados. El director ejecutivo Robert Jordan fue directo al explicarlo. Según él, la compañía ve una enorme oportunidad para atraer nuevos segmentos de clientes, competir en mercados donde antes perdía pasajeros y regresar a los niveles de rentabilidad esperados por accionistas y directivos. Desde esta óptica, Southwest deja de ser la aerolínea distinta para convertirse en una aerolínea competitiva en el sentido más tradicional del término. ¿Qué pierde y qué gana el pasajero? Para muchos viajeros el cambio traerá alivio. Saber con antelación dónde se sentarán reduce incertidumbre, facilita viajes en grupo y elimina la carrera digital del check-in. Para otros, especialmente quienes dominaban el antiguo sistema, representa la pérdida de una ventaja estratégica. En términos prácticos, el pasajero gana previsibilidad, pero pierde simplicidad. Donde antes había una tarifa relativamente clara, ahora hay capas, opciones y decisiones adicionales. Un punto de no retorno. Este cambio marca uno de los momentos más definitorios en la historia de Southwest Airlines. No es una corrección menor, es una redefinición cultural. La aerolínea que durante décadas se presentó como alternativa ahora se parece más que nunca a sus competidoras. El tiempo dirá si esta transformación logra el objetivo prometido: más clientes, mayor rentabilidad y una experiencia alineada con las expectativas actuales del viajero moderno.
Lo que ya es seguro es que el sistema de asientos abiertos, aquel símbolo que distinguió a Southwest durante más de medio siglo, queda oficialmente en los libros de historia de la aviación comercial. Con la implementación de los asientos asignados, Southwest Airlines no solo altera la experiencia inmediata del pasajero, sino que reconfigura su posición dentro del ecosistema aéreo estadounidense. Durante décadas, la aerolínea fue vista como una especie de refugio frente a la complejidad creciente del sector. Hoy, ese refugio se transforma en un espacio más familiar para los viajeros acostumbrados a volar con las grandes aerolíneas tradicionales. Para el viajero frecuente, el cambio tiene implicaciones prácticas claras. La ansiedad del check-in cronometrado desaparece, pero es sustituida por un nuevo dilema: ¿cuánto pagar para viajar con mayor comodidad? Elegir asiento deja de ser un acto espontáneo y se convierte en una decisión económica. La experiencia de vuelo que antes se resolvía en la puerta de embarque, ahora se define desde el momento de la compra del billete. Las familias, uno de los segmentos históricamente más fieles a Southwest, reciben señales mixtas. Por un lado, la asignación conjunta dentro del mismo grupo reduce el riesgo de separación. Por otro, el costo adicional para garantizar ciertos asientos puede elevar significativamente el precio final del viaje. Lo que antes se resolvía llegando temprano y subiendo rápido al avión, ahora se gestiona con tarjeta de crédito. Un mercado que empuja hacia la uniformidad. El movimiento de Southwest no ocurre en el vacío. La industria aérea estadounidense atraviesa una fase de convergencia. Las aerolíneas, presionadas por costos operativos, combustibles, salarios y expectativas de los inversionistas, tienden a adoptar modelos similares. Tarifas base atractivas seguidas de una lista creciente de cargos opcionales se han convertido en la norma. En ese contexto, Southwest resistió durante más tiempo que la mayoría. Sin embargo, la resistencia también tiene un costo. Estudios internos revelaron que muchos viajeros evitaban la aerolínea precisamente por no poder elegir asiento con antelación. En un mercado donde la previsibilidad se valora cada vez más, la singularidad dejó de ser ventaja. El rol del pasajero leal. Con el nuevo sistema, la fidelidad adquiere un peso distinto. Los clientes con estatus elevado dentro del programa de recompensas y quienes utilizan tarjetas de crédito asociadas a la aerolínea obtienen beneficios tangibles, mejores asientos y embarque prioritario. Esto refuerza un modelo donde la lealtad se traduce en privilegios visibles dentro de la cabina. Para Southwest, este enfoque abre una vía de ingresos más estable. Para el pasajero ocasional, en cambio, puede significar una experiencia más básica si no está dispuesto a pagar extras. La igualdad que alguna vez caracterizó a la aerolínea cede espacio a una jerarquía más explícita. El cambio cultural interno. No menos importante es el impacto dentro de la propia compañía.
Tripulaciones y personal de tierra deberán adaptarse a nuevos flujos de embarque, a pasajeros con expectativas diferentes y a posibles fricciones derivadas de la asignación de asientos. La transición, según la aerolínea, podría tardar alrededor de 2 meses en completarse plenamente en todos los aeropuertos. Este periodo será clave. La forma en que Southwest gestione quejas, confusión inicial y ajustes operativos determinará en gran medida la percepción pública del cambio. Una implementación torpe podría erosionar rápidamente la confianza de los clientes. Una transición fluida, en cambio, podría normalizar el nuevo modelo en cuestión de semanas. ¿Se pierde el alma de la aerolínea? Esta es la pregunta que muchos observadores se hacen. Southwest construyó su marca alrededor de la idea de simplicidad, cercanía y una experiencia menos rígida. Al adoptar prácticas comunes en la industria, corre el riesgo de diluir ese relato. Sin embargo, desde la perspectiva corporativa, la identidad también debe evolucionar para sobrevivir. La aerolínea apuesta a que su cultura interna, su trato al cliente y su red de rutas sigan diferenciándola, incluso si el producto a bordo se parece más al de sus competidoras. Un viajero distinto, una aerolínea distinta. El viajero de hoy no es el mismo que hace 30 o 40 años. Viaja más informado, compara precios con facilidad y espera cierto nivel de control sobre su experiencia. Southwest ha decidido alinearse con esa realidad, aún a costa de abandonar símbolos históricos. El sistema de asientos abiertos queda así como un capítulo cerrado, recordado con nostalgia por algunos y con alivio por otros. Lo que viene ahora es una etapa de prueba donde cada vuelo será una pequeña encuesta silenciosa sobre si el cambio fue acertado. Con los cambios ya en marcha, la transformación de Southwest Airlines empieza a sentirse no solo en la puerta de embarque, sino en la forma en que los viajeros comparan, eligen y evalúan a las aerolíneas en general. El impacto va más allá de un asiento asignado. Reconfigura expectativas, redefine el valor percibido del billete y obliga a replantear la relación entre precio base y experiencia real. Southwest frente a sus competidoras. Durante años la comparación era sencilla. Southwest ofrecía tarifas claras, sin cargos por equipaje y sin la complejidad de múltiples clases dentro del mismo avión. Hoy el panorama es distinto. Al introducir asientos preferenciales, espacio adicional para las piernas y embarque prioritario, la aerolínea se aproxima a modelos utilizados por American Airlines, Delta Airlines y United Airlines. La diferencia ahora no está tanto en el qué, sino en el cómo. Mientras las aerolíneas tradicionales llevan décadas educando al pasajero en la lógica de tarifas escalonadas, Southwest debe hacerlo en tiempo real, con una base de clientes acostumbrada a la simplicidad. Ese proceso pedagógico será determinante para evitar frustraciones y percepciones de engaño. El precio real del viaje. Uno de los cambios más significativos es la forma en que el viajero calcula el costo final.
El precio inicial del billete ya no cuenta la historia completa. Seleccionar un asiento delantero, asegurar espacio extra o embarcar antes se traduce en cargos acumulativos. Para algunos pasajeros, el resultado final puede acercarse o incluso superar el costo de volar con aerolíneas que antes parecían más caras. Este fenómeno no es exclusivo de Southwest, pero sí marca un cambio cultural. El viajero deberá comparar no solo tarifas, sino paquetes de servicios. El asiento deja de ser un detalle secundario para convertirse en una variable central de la decisión de compra. Derechos y transparencia. Con la complejidad llega la necesidad de claridad. Organizaciones de consumidores han insistido en que las aerolíneas comuniquen de forma transparente qué incluye cada tarifa y qué no. En este nuevo contexto, Southwest enfrenta el desafío de mantener su reputación de trato directo con el cliente, evitando sorpresas desagradables al final del proceso de compra. La claridad en las políticas de reembolso, especialmente para asientos adicionales y opciones premium, será clave. El viajero moderno es menos tolerante a la ambigüedad y más propenso a expresar su descontento públicamente. El papel de la fidelidad. El nuevo sistema refuerza el valor del pasajero frecuente. Los niveles de lealtad y las tarjetas de crédito asociadas a la aerolínea se convierten en atajos hacia una mejor experiencia. Para Southwest, esto representa una oportunidad de fortalecer ingresos recurrentes. Para el viajero ocasional, en cambio, puede significar una experiencia más básica si no participa en ese ecosistema. Esta segmentación no es nueva en la industria, pero sí lo es para una aerolínea que durante décadas evitó jerarquías visibles dentro de la cabina. Ahora la cabina refleja de manera explícita quién pagó más y quién no. Mirando hacia adelante, la gran incógnita es si este giro permitirá a Southwest recuperar niveles de rentabilidad sostenidos sin erosionar su base histórica de clientes. El argumento corporativo es claro: el mercado cambió y la aerolínea debe cambiar con él. El riesgo está en que la diferenciación, una vez perdida, sea difícil de reconstruir. En los próximos meses, cada vuelo será una prueba, cada interacción en la puerta de embarque, cada queja atendida o ignorada y cada comparación de precios influirá en la percepción pública. La historia reciente de la aviación demuestra que los cambios estructurales no se juzgan por su anuncio, sino por su ejecución. Southwest entra así en una etapa decisiva. Ya no compite desde la singularidad, sino desde la eficiencia. El éxito dependerá de si logra ofrecer previsibilidad sin perder cercanía y rentabilidad sin sacrificar confianza. El fin de una era, la transformación de Southwest Airlines. A medida que los cambios de Southwest Airlines comienzan a materializarse, una realidad se vuelve innegable. Esto no es solo la historia de una aerolínea, es el reflejo de un cambio profundo en el comportamiento del consumidor, en cómo las empresas estadounidenses perciben la lealtad del cliente y en cómo el mercado define el concepto de equidad.
Durante décadas, Southwest construyó una comunidad de viajeros fieles no solo por el precio, sino por la sensación de sencillez, sin complicaciones, sin letras pequeñas, sin el miedo a ser relegado al fondo de la cabina. La eliminación del sistema de asientos libres, sumada a las nuevas políticas de equipaje y la segmentación del servicio, ha impactado directamente en ese vínculo emocional. La evolución del consumidor estadounidense. Los estudios de comportamiento en el sector aeronáutico revelan una paradoja fascinante. La mayoría de los pasajeros afirma odiar los cargos adicionales, pero está dispuesta a pagar para evitar inconvenientes. No quieren ser forzados, pero tampoco quieren sorpresas. Southwest apuesta a que el cliente moderno prioriza la certeza sobre la espontaneidad. Saber de antemano qué asiento ocupar, aunque implique un costo extra, otorga una sensación de control. En un mundo cada vez más impredecible, ese pequeño control tiene un valor inmenso. Es por esto que el modelo de asientos asignados, a pesar de las críticas, se ha impuesto en toda la industria. ¿Quiénes son los ganadores? El grupo que más se beneficia son los viajeros de negocios, los viajeros frecuentes y los clientes de alto poder adquisitivo. Para ellos, el tiempo y la comodidad superan al precio base. Asientos delanteros. Abordaje prioritario. Desembarque rápido. Por el contrario, las familias numerosas, los estudiantes y los clientes de ingresos medios tendrán que calcular mejor sus gastos. Southwest solía ser la opción segura para ellos. Ahora, aunque siga siendo barata en el papel, el costo total podría aumentar si desean mantener la experiencia que tenían antes. Un giro cultural interno. Este cambio representa también un choque cultural para los empleados de Southwest. Durante años se enorgullecieron de trabajar para la aerolínea del pueblo. Ese espíritu no desaparecerá de la noche a la mañana, pero será puesto a prueba. Los auxiliares de vuelo y el personal de tierra enfrentarán situaciones de mayor tensión, disputas por asientos y quejas sobre tarifas. El apoyo que la empresa brinde a su personal de primera línea determinará si la identidad interna se mantiene firme o se resquebraja. Cuando la diferenciación deja de ser ventaja, en los negocios la diferencia solo tiene valor si el mercado la aprecia. Southwest triunfó yendo contra la corriente, pero cuando la mayoría de los pasajeros empezó a ver los asientos libres como un inconveniente, esa diferencia se convirtió en una barrera para el crecimiento. El mercado actual no premia la nostalgia, sino la capacidad de adaptación, el punto de no retorno. Al adoptar asientos asignados y reestructurar sus políticas, Southwest ha cruzado una línea definitiva. No hay vuelta atrás, no solo por la inversión en infraestructura, sino por las expectativas de los inversores. De ahora en adelante, el éxito de Southwest no se medirá por qué tan diferente sea, sino por qué tan bien ejecute un modelo convencional. La calidad del servicio, la transparencia y la gestión de crisis serán sus nuevos pilares. Conclusión para el viajero.
La era de subir al avión y ver qué pasa ha terminado. Southwest ya no es la excepción a la regla. Ahora, la experiencia comienza desde el momento de la reserva. Lea bien, compare y entienda exactamente por qué está pagando. Este es sin duda el mayor desafío en la historia moderna de Southwest. Una apuesta no por rutas o aviones, sino por su propia identidad.